Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 57. Encuentro con Paulo Freire e Iván Illich. Estábamos cerca de llegar a la siguiente explanada cuando advertimos que delante de nosotros, a unos 20 pasos de distancia, iban conversando muy animadamente dos almas luminosas. Si las vemos, dijo mi maestro en voz baja, de modo que no pudieran escucharnos, es porque nos indican el buen camino. Sigámoslas, pero avanzando sigilosamente para que no nos vean y no interrumpan su conversación, que probablemente sea ilustrativa de algo que debieras conocer. Acerquémonos lo suficiente para escuchar lo que dicen. Caminar sin ser oídos era más fácil para Dante, que era alma desencarnada, que para mí, que cargaba siempre con el peso de mi cuerpo y que subir me resultaba complicado. Aún así, avancé caminando en puntillas para llegar a unos 10 metros de las sombras luminosas. Pero me distraje un momento y tropecé con una piedra, por lo que, para no caer de bruces al suelo, di varios pasos trastabillando, de modo que terminé muy cerca de ellos y varios pasos delante de mi guía. Los dos hombres se volvieron hacia mí. Uno era de cuerpo macizo, tenía una muy nutrida barba oscura y era medio calvo. Me pareció reconocerlo como a alguien con quien pude haber estado hacía muchos años, pero mi memoria no llegaba a recordarme dónde ni cuándo había sido. El otro era un hombre delgado, algo más alto, sin barba y con anteojos. Este me dijo: ¿nos están siguiendo? Si es que intentan oír nuestra conversación, no hay problemas, pues no tenemos nada que ocultar y más bien nos interesa ser escuchados. Enseguida agregó, al darse cuenta de que me encontraba ahí en cuerpo y alma: tu condición es extraña, cosa enteramente nueva para mí, por lo que puedo suponer que eres un privilegiado, un bendecido, alguien amado especialmente por Dios. ¿Por qué deambulas en nuestro monte antes de que la muerte te haya traído a estas regiones? Por favor, dinos quién eres y de dónde vienes, porque el privilegio del que gozas me produce un asombro muy grande. Solamente he sabido de uno antes de ahora a quien le sucediera algo similar. ¿Cómo te llamas? Mi nombre no es importante, pues no soy aún conocido, respondí, pero aquel al que te refieres, que gozó del mismo privilegio que yo hace 700 años, es el que aquí me acompaña, mi guía Dante Alighieri, el gran poeta florentino que escribió la Divina Comedia. Al saber quién era mi compañero de viaje, las dos sombras luminosas abrieron la boca y agrandaron los ojos por la sorpresa. Se acercaron a mi maestro y se inclinaron ante él en señal de admiración y reconocimiento. De usted aprendí cuando era solo un muchacho a pensar con libertad y a desplegar la imaginación sin limitaciones. Es un honor muy grande saludarlo, dijo la sombra delgada que usaba lentes. Enseguida el hombre de la barba dijo: permítanme presentarse. Soy Paulo Freire, un educador brasileño que viví entre los años 1921 y 1997. Al escuchar su nombre, puse la misma cara de asombro que puso él al saber que estaba ante Dante, y entendí por qué esa alma me pareció conocida. Recordé haber asistido a un curso que dictó en Santiago, creo que el año 1965, y que le colaboré en unos programas de educación popular
en las poblaciones periféricas de la ciudad. La otra alma, que había quedado algo atrás, se adelantó y se presentó a su vez. Soy Iván Illich, también educador, de nacionalidad austríaca, que viví entre 1926 y 2002. Trabajé muchos años en Puerto Rico y en México, pero también en Estados Unidos y en Alemania. Mi sorpresa no fue menor, pues si bien no lo conocía personalmente, leí cuando joven, con mucho interés y provecho, su libro La educación desescolarizada. Después nos pusimos a conversar amistosamente los cuatro. Ahí me atreví a contarle a Paulo Freire dónde lo conocí. Él recordó los 5 años del exilio que pasó en Chile después de ser encarcelado por la dictadura militar en 1964 en Brasil. Sus libros, La educación como práctica de la libertad y La educación de los oprimidos, los escribió en mi país. La nostalgia de Paulo Freire se me contagió y me llevó a recordar una canción que le escuché cantar varias veces a una de sus hijas, de cuya voz deliciosa me enamoré. Fue hace 55 años, pero nunca la he olvidado. Entoné sus primeros versos. Tristeza no ten fin, felicidades sí. El profesor, al escucharme cantar, me tomó de un hombro y continuó cantándola hasta el final. Después mi maestro, aprovechando la autoridad que le reconocieron las 2 sombras luminosas, dispuso que continuáramos caminando en formación, yo al medio entre los 2 educadores y él atrás. Lo mejor para mi pupilo, les explicó, es que ustedes continúen el diálogo en que estaban cuando los interrumpimos y que él los escuche atentamente. Así lo hicieron, con gran provecho para mí y seguramente para muchos en el mundo cuando lean lo que escuché, que procedo a relatar. Estación 58. Discusión pedagógica entre Paulo Freire e Iván Illich. Bien, dijo Freire, resumamos lo que veníamos conversando. Lo primero es que estamos de acuerdo, tú y yo, en que el actual sistema de educación escolar es, por decirlo de algún modo, desastroso, porque inhibe la libertad de las personas, tiende a subordinarlas y se orienta a consolidar un sistema económico y político injusto y opresivo. ¿Lo digo bien? Sí, respondió Illich, aunque tenemos matices y énfasis distintos en cuanto al diagnóstico. Para mí, el problema principal es la sociedad institucionalizada en exceso que estandariza y establece protocolos para todos los aspectos de la vida, no solamente en la educación, sino también en la salud, en el ejercicio de las profesiones, en las comunicaciones. Esto atrofia la creatividad, inhibe la libertad, exime de la necesaria solidaridad a todas las personas, no solamente a las de una clase social. Y en eso, para mí, la raíz principal no son las empresas y el mercado, como dices tú, sino el Estado. En efecto, reconoció Freire, el énfasis lo pongo yo en la división de la sociedad en clases sociales, entre opresores y oprimidos, que se origina en la organización capitalista de la economía. Esta diferencia en nuestra visión crítica de la sociedad moderna, comentó Illich, se traduce en importantes divergencias en cuanto a cómo debe ser la educación para enfrentar los males de la sociedad. Es cierto, dijo Freire, la educación liberadora que yo propuse se orienta a la toma de conciencia crítica de las injusticias sociales y de sus causas, lo que llamé
concientización. Y esta no se queda en el conocimiento del problema, sino que debe orientarse hacia la acción política consecuente. La educación prepara para una acción política organizada que se inserta en la lucha de clases. Es una educación al servicio de la liberación social de los oprimidos, que requiere organización y acción política de clase. Pues bien, ahí tenemos una diferencia importante, afirmó Illich, porque si bien tu propuesta se centra en la actividad educativa, al final esperas la solución de los problemas a través de la política, que lleva inevitablemente a confiar y esperar en el Estado. Y para mí, como dije, el Estado está en la base y en el centro de la sociedad institucionalizada que causa el empobrecimiento de la experiencia y de la vida humana. Sin embargo, rebatió Freire, no sería justo que se diga que mi propuesta es estatista, porque yo creo en la gente que ha desarrollado su conciencia. La concientización convierte a las personas y a las comunidades en protagonistas de su destino. Illich insistió, pero tú crees en el sistema escolar. Es cierto que sostienes que debe ser completamente modificado en cuanto a sus métodos pedagógicos y a los contenidos de la enseñanza. Yo, en cambio, no creo en el sistema escolar. Freire sintió la necesidad de precisar su pensamiento al respecto. Explicó: lo primero que te debo decir es que yo asigno gran importancia a la educación de adultos, a la alfabetización crítica y a la educación en comunidades. No me limito a la educación escolar. Ante los que piensan que la escuela reformada podría ser la solución a todos los problemas y los que piensan que la educación está inevitablemente sometida al marco económico y social, yo sostengo que ambas posiciones terminan por negar su papel transformador de la sociedad. Los primeros, porque atribuyen a la educación un poder que no tiene, y los segundos, porque le niegan todo poder. Yo sostengo un enfoque intermedio. Illich precisó también su punto de vista. La educación liberadora por medio de la escolarización no es factible, ni siquiera cuando se la intenta mediante instituciones alternativas construidas según el estilo de las escuelas actuales, ni unas nuevas actitudes de los maestros hacia sus alumnos, ni la proliferación de nuevas herramientas y métodos en el aula, ni ampliando la responsabilidad del pedagogo hasta que englobe las vidas completas de sus alumnos. La búsqueda de nuevos embudos institucionales debe revertirse hacia la búsqueda de su antípoda institucional, tramas educacionales que aumenten para que cada cual transforme cada momento de su vida en un momento de aprendizaje, de compartir, de interesarse. Mi propuesta, replicó Freire, es que los educadores en las escuelas o fuera de ellas asuman una postura revolucionaria y que concienticen a las personas sobre la opresión en que viven, despertando el compromiso por la liberación, que será tarea conjunta de educadores y de educados, del pueblo y de sus líderes. Así como el opresor precisa de una teoría para mantener la acción dominadora, los oprimidos igualmente precisan de una teoría para luchar por la libertad. Noté que a Illich esa respuesta le gustó muy poco, pues se apresuró a replicar: ¿no ves que en ello, querido Paulo, hay una imposición de una ideología por parte del educador sobre los educados? Estarías cambiando una dominación pedagógica por otra de signo opuesto, pero dominación al fin. Eso no lo puedo aceptar, replicó Freire airado, pues la metodología que propongo es la educación dialógica.
La educación crítica es realizada mediante el diálogo. El no diálogo es la imposición de ideas. El diálogo es liberador. La disyuntiva es ayudar a la opresión o estar al servicio de la liberación. La metodología dialógica es posible en cuanto se tenga fe, confianza y esperanza en el pueblo, por lo que no hay imposición del educador. Educador y educandos comparten y se expresan libremente, lo más lejos que hay a la imposición o a la manipulación. El objetivo pedagógico es llevar al educando a asumirse como sujeto, como ser capaz y responsable, así como también a sobrepasar la comprensión mágica de la realidad y desmitificar la cultura letrada. Durante este proceso, el estudiante va desarrollando una visión crítica que le permitirá convertirse en un agente de cambio y de producción cultural, en oposición al modelo de reproducción cultural que impera en la escuela. Illich reflexionó un momento antes de responder y lo hizo enfáticamente. El diálogo, sí, es el método, pero en el sistema escolar y en una educación institucionalizada de cualquier nivel, el diálogo entre educador y educando no es entre iguales, no están en el mismo nivel y no veo cómo ello pueda ser evitado mientras se mantengan los roles institucionales. Freire rebatió: yo planteo redefinir las relaciones pedagógicas y el papel del profesor, quien deviene coordinador del proceso de enseñanza y aprendizaje, promueve el diálogo entre los educandos y propicia la participación activa de los actores en la gestión y el desarrollo de los aprendizajes. Si en la concepción bancaria el educador es siempre quien educa y el educando quien es educado, en la educación crítica y dialógica ya no hay un educador del educando, no hay un educando del educador, sino un educador educando con un educando educador. Lo que significa que nadie educa a nadie, que nadie se educa solo, que las personas se educan entre sí mediatizadas por el mundo. La concepción humanista descarta toda posibilidad de manipulación del educando. Entonces, concluyó Illich, estamos muy cerca uno del otro. Solamente yo insisto en que, en un contexto institucionalizado, los roles de educador y educando siempre subsistirán. Por eso mis propuestas son el autoaprendizaje y el aprendizaje en redes, fuera del sistema escolar y de la institucionalización pública. Es posible crear tramas educacionales que aumenten la oportunidad para que cada cual transforme cada momento de su vida en un momento de aprendizaje, de compartir, de interesarse. Cada uno puede encontrar los compañeros con quienes aprender juntos. La tecnología puede ayudar mucho en la creación de redes descentralizadas de aprendizaje y llegar por ese medio a un nuevo sistema educativo en plena libertad. Un buen sistema educacional debería tener 3 propósitos. 1. Proveer a todos los que quieran aprender el acceso a los recursos disponibles en cualquier momento de sus vidas. 2. Empoderar a todo aquel que quiera compartir lo que sabe para que pueda encontrar a quienes quieran aprenderlo de él. Y 3. Facilitar a quienes quieran presentar un asunto público la oportunidad de hacer conocido su desafío. Todo el diálogo se desenvolvió mientras subíamos en busca de la siguiente explanada. En cierto punto, mi guía mostró una señal que indicaba un atajo, pero los educadores respondieron que ellos ya conocían ese lugar y que debían continuar ascendiendo. Así,
Nos despedimos afectuosamente. Yo me quedé mirándolos y cuando se distanciaban de nosotros, me pareció que continuaban discutiendo amablemente. Estación 59. Encuentro con María Montessori, Enrique Pestalozzi y Rudolf Steiner. El atajo que tomamos era muy estrecho y presentaba bifurcaciones, por lo que en un momento nos detuvimos perplejos intentando discernir por dónde aparecería la explanada novena que buscábamos. De pronto escuchamos una voz de mujer que decía: «Se entra por este lado». Traté de distinguir quién era la mujer que nos indicaba el camino, pero en la dirección de su voz salía el sol que deslumbraba mi vista. Miré al maestro, quien, adivinando mi pregunta, la respondió en términos didácticos. La que ahí se encuentra es un alma sin duda bondadosa, que no ha esperado nuestra demanda para indicarnos el camino, sino que se ha adelantado a atender nuestra necesidad de orientación. No hace como tantos que, viendo a alguien necesitado de ayuda, se dejan rogar y esperan que los supliquen antes de atenderlo. Vamos pues a su encuentro. La mujer nos condujo hasta un boquete que para atravesarlo tuvimos que agacharnos. Ya en el otro lado, mientras admirábamos una inmensa explanada llena de vida y de alegría, la mujer nos dijo: «La entrada es estrecha, por lo que no son muchos los que se atreven a ingresar a este lugar, pero los valientes son recompensados ampliamente por las experiencias que aquí se viven y comparten. Permítanme presentarme y explicarles lo que aquí van a encontrar». No podríamos desear algo mejor y no tengo palabras que expresarle cuánto agradecemos su generosidad, le respondió mi maestro. Como podrán ver, comenzó a explicar la mujer, en estas escuelas hay miles de almitas de niñas y niños felices que juegan, conviven y aprenden en un ambiente de libertad y de amor. Encontrarán en esta explanada diversos tipos de escuelas que han sido llamadas alternativas porque no siguen las normas y pedagogías convencionales. Pero antes de contarles más, permitan que me presente, sin falsa modestia. Soy María Montessori, la primera mujer italiana que se doctoró en medicina. Fui psiquiatra, bióloga, antropóloga y educadora. Es para mí un honor inmenso conocerla, le dije, agregando: por cierto, sus métodos pedagógicos los conozco y los admiro. Entonces, solo me cabe invitarlos a que recorran el lugar. Aquí encontrarán una gran variedad de experiencias educacionales interesantes. Entre tantos pedagogos que hay aquí, les recomiendo especialmente que busquen a Enrique Pestalozzi y a Rudolf Steiner. Yo soy italiano, intervino Dante, y abandoné el mundo mucho antes que usted, por lo que a diferencia de mi compañero no tengo conocimiento de su obra. Le ruego que me ilustre. Al escuchar a mi maestro sentí vergüenza por mi atrevimiento a decirle a la insigne creadora que ya conocía su obra. Pero mi intención no fue sino mostrarle que sabía algo de su pedagogía y que la admiraba. Con gusto lo hago, respondió la sombra de María Montessori a la sombra de Dante Alighieri. En mi trabajo pedagógico y educativo descubrí que las cualidades que enaltecen al hombre y a la mujer adultos se encuentran espontáneamente ya en los niños y niñas, si bien precisan ser desarrolladas. Ellos aman, son imaginativos y creativos, son solidarios, son libres, son curiosos, observadores, críticos, inteligentes y racionales.
Se debe absolutamente respetar esas cualidades y facilitarles desde pequeñitos los medios para desarrollarlas. El carácter, la fuerza moral y la personalidad están presentes desde la primera infancia, aunque deben ser desplegadas. Se debe respetar el derecho del niño a protestar y opinar. No se trata de aplicarles un método pedagógico, sino del descubrimiento del hombre y la mujer en el niño y la niña, pues es el mismo niño quien forma al joven y al adulto, con sus buenas o malas características. El niño es el padre del hombre. La mente del niño posee una capacidad maravillosa de absorber conocimientos. Son como una esponja, con la diferencia de que la esponja tiene una capacidad de absorción limitada, mientras que la mente del niño es infinita. Yo formulé una consigna que expresa el deseo del niño: ayúdame a hacerlo solo. Esa es la esencia de la pedagogía. Hay que favorecer la autonomía desde los primeros años. El adulto interviene cuando el niño pide ayuda y lo guía tratando de cultivar la responsabilidad, el amor y los buenos hábitos. Además, es importante el ambiente en que se desarrolla el aprendizaje: belleza, orden, espacios luminosos y cálidos que incluyan plantas, arte, música, libros. Recorrimos enseguida varias escuelas Montessori, en las que apreciamos la aplicación de la filosofía pedagógica de su fundadora. Allí nos informaron en qué sector de la explanada podríamos encontrar a don Enrique Pestalozzi y sus escuelas, un educador suizo del siglo XVIII que aplicó principios de la Ilustración a la pedagogía. Lo encontramos en una sala donde, rodeado de maestras y maestros, se refería a los principios de una buena educación. A los niños, decía, no se les deben proporcionar conocimientos ya elaborados, sino darles la oportunidad de que los descubran por sí mismos. Y no se trata solamente de conocimientos, pues el objetivo es el desarrollo integral. Este incluye formar el hombre moral que hace el bien, que ama a sus semejantes, que tiene fe, que deja a un lado el egoísmo. La formación moral solo puede lograrse en un ambiente de libertad, porque la moral es ejercicio de la libertad, opción por el bien, y no puede ser obligada ni impuesta, porque ya no sería moral, sino obediencia o disciplina. La educación integral implica también la formación del intelecto y de la sensibilidad. El conocimiento humano comienza siempre con la intuición sensible y a partir de allí se forman las ideas más generales. Entonces, la educación intelectual debe seguir el mismo proceso de lo particular a lo abstracto, de lo simple a lo complejo. Y no hay que descuidar la educación física, el desarrollo corporal como medio de fortaleza y de resistencia. En cuanto a la metodología, lo esencial son las actitudes, no las herramientas. Para educar a una persona hay que amarla. Nuestra influencia llega solo hasta donde llega nuestro amor. Un niño que no se siente querido difícilmente puede ser educado. Y en todo el proceso de formarlo es preciso respetar lo que indica la naturaleza de las cosas y de las personas. La educación es el desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las facultades. Si no se respeta la naturaleza, tarde o temprano se vengará de todo lo que tengamos, de todo lo que hagamos en su contra. Cuando Pestalozzi terminó la lección, no pudimos conversar con él porque su sombra se confundió con las de miles de maestros y maestras que lo siguieron. Pero sí pudimos apreciar varios colegios en los que se aplicaba la pedagogía pestalozziana. No nos fue difícil encontrar y recorrer después las escuelas Waldorf,
porque eran muchas, pero por el mismo motivo fue bastante difícil encontrar la sombra de su fundador, Rudolf Steiner. La encontramos finalmente en una escuela donde niños y niñas de 3 edades diferentes, en espacios separados, realizaban distintas actividades. Conversando con Steiner, nos explicó que la infancia pasa por 3 fases de base genérica, de 7 años cada una, que requieren pedagogías diferentes. En los primeros 7 años de vida, nos dijo, los niños son grandes experimentadores y tienen la tendencia a imitar lo que observan. Por eso, deben ser dejados en libertad de moverse, de jugar, de imitar. El aprendizaje está basado en sus sentidos, especialmente la vista y el oído. Y en efecto, vimos en la sección de los pequeñitos que jugaban, corrían, paseaban en la naturaleza, se subían a los árboles. Y las maestras les contaban cuentos, los hacían pintar libremente lo que veían a su alrededor. A partir de los 7 años y hasta cumplir los 14, nos explicó Steiner, el niño adquiere muchos conocimientos y desarrolla la imaginación y la creatividad. La información que se les ofrezca no debe ser abstracta, sino vívida, con más imágenes que conceptos. Es importante un enfoque artístico y las actividades prácticas, como pequeños experimentos físicos, químicos y biológicos. Mientras Steiner nos iba explicando sus ideas, nos acompañaba por las secciones de la escuela, de modo que nosotros teníamos la experiencia directa de las ideas abstractas que nos iba explicando. Me pareció que nos aplicaba a nosotros, ya viejos, la misma metodología que empleaba con los niños. En los 7 años siguientes, que son de adolescencia, ahí es necesario desarrollar la capacidad de pensamiento abstracto y el juicio conceptual, el intelecto, la razón y la ética, incluyendo asumir responsabilidades en la comunidad. Una vez que concluimos el recorrido por las secciones del Colegio Waldorf, su fundador nos invitó a caminar por el campo. Allí nos ilustró sobre su filosofía, que llama antroposófica, la cual está a la base de su pedagogía. El ser humano, nos dijo, es un todo que va desplegando en el proceso de su vida los aspectos físicos, sensitivos, emocionales, sociales, cognitivos y espirituales que componen su personalidad. Somos cuerpo, mente y espíritu. En consecuencia, la educación debe ayudar a que los niños lleguen a ser hombres y mujeres libres con su propia identidad espiritual. Yo considero necesario que la escuela esté inserta en un contexto natural, donde se expresa la diversidad de la vida, en un contexto cultural, donde se aprecie la riqueza de las expresiones artísticas, literarias y científicas, y también en un contexto espiritual, donde se manifieste la diversidad de tradiciones religiosas y espirituales. Una vez que terminamos la conversación con el espíritu de Rudolf Steiner, visitamos muchas otras escuelas, advirtiendo la existencia de múltiples experiencias que proponen variantes y combinaciones de las ideas de los 3 pedagogos que conocimos. Visitamos escuelas libres, escuelas nuevas, escuelitas felices, círculos de aprendizajes, escuelas Pickler, escuelas democráticas, escuelas Reggio Emilia y numerosos sistemas pedagógicos de homeschooling y educación en el hogar. El recorrido fue para mí no solo de gran interés, sino de muy importantes aprendizajes, siendo quizás el principal que lo que se ha de enseñar se conecte con lo que los niños naturalmente buscan y persiguen. Cuando ya salíamos de la 9ª explanada, mi maestro hizo notar
que niños formados en los métodos pedagógicos que conocimos seguramente crearían después, en su juventud y adultez, comunidades y sociedades extraordinariamente creativas, libertarias y solidarias.